Bueno, ¿por qué no oramos? Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar reunidos aquí, Señor. Gracias porque estamos aquí y no en otro lugar, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa, Señor, y no en un hospital, quizás, Señor, no en dificultades mayores, Padre. Te doy gracias por tu misericordia, porque tu bondad es infinita, Padre. Gracias, Padre, te doy por este tiempo. Te pido, Padre, por este mensaje, Señor, como siempre, Padre, poniendo en primer lugar a ti, Señor. Te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, Padre. Que no sea pensamientos míos, sino que sea tu palabra simplemente reflejada, Padre. Te pido, Padre, que me uses y que puedas abrir y poner atentos los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir esta palabra y pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, voy a dar continuidad a la serie que han estado viendo. Digo han estado viendo porque no había podido estar viniendo, pero gracias a Dios puedo estar aquí, me da mucho gusto. ¿Cuántos ha sido de bendición esta serie? Amén. Algo que se acuerden, hoy vamos a tomarlo como una pequeña clase o algo así, algo que hayan visto para saber desde dónde partir, ¿verdad? Y para ver cuánta atención le ponen al pastor. Nada, un valiente por ahí, lo que sea. Bueno, ¿cómo se llama? Está fácil, está ahí atrás. ¿No? Bueno, la serie que hemos estado viendo es Filipenses. Por si se les olvidó, es Filipenses. Y el pastor ha estado hablando sobre el libro de Filipenses, que en realidad es una carta, una epístola. No sé si lo sabían. Es una carta escrita, bueno, se cree que fue escrita probablemente por Timoteo, dictada por Pablo. Nada está afirmado, pero se cree que Pablo le estaba contando la carta. Timoteo pudiera escribirla. Esto es alguna nada más como creencias que se tiene. Y para entrar un poquito de materia, quiero platicarles un poquito de quiénes son los filipenses. Yo sé que ya lo han visto, pero como en las series o las novelas que dicen en episodios anteriores, vamos a ver un poquito de lo que había estado hablando el pastor. Sé que todos pusieron atención y se acuerdan exactamente de todo lo que han estado viendo. Así que, ¿cuál fue la primera parte de esta serie? Filipenses capítulo 1. Bueno, no, solamente los noto un poco serios. Pero bueno, voy a predicar solito entonces, si no me ayudan. Bueno, comienza obviamente en el capítulo 1, vemos cómo Pablo saluda por medio de su carta, como en cualquier carta. Vemos la oración de Pablo por los creyentes. Vemos estos pasajes donde dice Pablo que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la humillación y exaltación de Cristo Jesús en medio de su sacrificio en la cruz? Luminares en el mundo, que creo que fue lo último que vimos. Esa fue una gran palabra por parte del pastor y nos enseñaba a hacer una diferencia, ¿verdad? Amén. Y pues bueno, quiero contarles un poquito nada más para aquellos que a lo mejor no estaban siguiendo la serie. Si les hace falta alguno de los episodios, están en el canal de YouTube, también están en Spotify y pues también en Facebook. Les voy a hablar un poquito de los filipenses. Yo sé que el pastor comenzó dando esta historia, pero solamente como una refuerzo, ¿verdad? En Hechos capítulo 16 lo pueden leer toda la historia, y hoy nos vamos a centrar en el verso 19 al 30 de Filipenses del capítulo 2. Bueno, voy a tomar lectura primero y después les cuento un poquito del contexto de los filipenses, ¿ok? Es el verso 19, dice... En mi Biblia tiene un pequeño título que dice Timoteo y Epafrodito. Por si alguien está pensando en ponerle un nombre a su hijo creativo, aquí hay uno. No, es broma. Espero en el Señor Jesús enviaros prontos a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo,
y qué tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él. Está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Aquí es la continuidad de Pablo, de lo que les comenté anteriormente, cuando les estaba exhortando por medio de esta carta a los filipenses, que fueran una luz del mundo, que cuidaran su salvación con temor y temblor. Y yo sé que todos ustedes probablemente conozcan quiénes son los filipenses, y como les comencé diciendo, en el capítulo 16 de Hechos está la historia de cómo comienza esta iglesia. Y nada más como para un repaso breve, Pablo tenía pensado ir, se los voy a parafrasear rápidamente, Pablo tenía pensado ir a cierta ciudad a predicar, y al final de cuentas la Biblia dice en Hechos, si ustedes lo pueden leer, dice que el Espíritu Santo se negó a que eso pasara. Entonces de alguna manera se cerró esa puerta del plan de Pablo, y posteriormente le dio una visión de que tenía que ir a otro lugar, y en ese otro lugar él fue a buscar un lugar donde poder orar, donde poder estar en la presencia de Dios junto con Silas. Entonces estando allí estaban unas mujeres que vendían ¿cómo se llama? Telas púrpuras. Entonces dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón y el entendimiento de esta mujer para recibir la palabra de Pablo. Podemos ver aquí un primer mensaje, una primera enseñanza que podemos tener esta mañana, que cuando a veces nosotros hacemos planes, tenemos ideas, y si no es la voluntad de Dios no va a pasar. Amén. Pero vemos la mano poderosa de Dios, como Él tenía otro plan mejor. Y vemos cómo Él ya tenía planeado que se encontrara esta mujer, cómo podía, como dice, que le abrió el entendimiento a esta mujer para que ella y su casa conocieran de la palabra y el mensaje del Evangelio que Pablo iba a llevar. Es impresionante cómo las cosas, a veces nosotros hacemos planes y pues al final de cuentas, si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Eso yo creo que es el primer mensaje, o el primer punto que, si tú estás tomando nota, podría ser importante. Hay veces que la voluntad de Dios no es la misma que nuestros planes, pero aún así Él sigue abriendo puertas. Amén. A veces parece que la vida nos cierra puertas, pero Dios tiene puertas preparadas, abiertas para nosotros. Y bueno, después de esto, esta prácticamente es la primer miembro de la iglesia de Filipos. Prácticamente ella es como la primera que comenzó en esta iglesia a la cual se está refiriendo esta carta de Filipenses. Después de esto, pues el pastor ya nos había contado en la primera parte de la serie que Pablo le empezó a seguir una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y esta mujer le daba mucha ganancia a sus amos, y les venía diciendo que ellos venían en nombre de Dios y que estaban predicando el Evangelio. Y imagínate, esta mujer venía detrás de Pablo y lo estaba molestando continuamente, hasta que Pablo, así lo dice en la Biblia, se enfadó, se enojó. Y dijo, o sea, simplemente el hecho de que Pablo entendió que solamente por medio de sus siervos iba a ser anunciado el Evangelio, y no por medio de espíritus ni adivinos. Se molestó a ese punto que le dijo al demonio que fuera de esta mujer,
y esta mujer fue libre y fue otra de las miembros de esta iglesia de Filipos. Aquí podemos ver cómo el plan de Pablo a lo mejor salió mal, pero estaba comenzando un plan eterno de parte de Dios. Después de esto, pues Pablo termina en la cárcel porque los dueños de esta mujer fueron de llorones con los romanos, y los romanos le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Al final de cuentas lo metieron a la cárcel, hubo un terremoto y el guardia se quiso suicidar porque tenía miedo, porque él creía que se habían escapado todos los reos, y en realidad Pablo contesta y dice: no, alto, no nos escapamos, seguimos aquí. Entonces el carcelero se queda sumamente sorprendido de esa escena, y estando allí le dice que lo va a llevar a su casa, le limpia sus heridas. La familia del carcelero es salva, el carcelero es salva, y hay otro miembro de la iglesia de Filipo. Sí pueden ver cómo va entrañándose todo esto, ¿no? Después de eso, los romanos se dan cuenta de que quieren liberar a Pablo, y Pablo se pone en su plan, en su derecho, y dice: ¿cómo es que vienes a la noche, en la oscuridad, cuando nadie se da cuenta, a liberarme por un error tuyo, por un delito que en realidad no era un delito, algo grave, simplemente le dio libertad a una mujer? Y le dice al mensajero, le dice: no, nosotros somos ciudadanos romanos, entonces ven, y prácticamente le dice: ven y pídeme una disculpa públicamente. Y vemos una vez más cómo la mano de Dios está con Pablo y Silas, porque vienen y arrepentidos vienen con Pablo y le dicen: no, discúlpame, ¿sabes qué? Pues la regamos, pues te puedes ir libre. Y aquí comienza la iglesia de Filipenses. No era un establecimiento como aquí, como tal, pero era un grupo de personas como nosotros, que buscaban, que estaban queriendo agradar a Dios, que estaban queriendo aprender más de Dios, y prácticamente esta fue la única participación en ese momento de Pablo. Es decir, Pablo simplemente hizo esta acción, se fue y creció una iglesia. Ahora imagínate, si tú vas un día a la casa de tu vecino, le hablas de Dios y crees una iglesia, crees una comunidad, imagínate el impacto que podríamos hacer. Es lo que hizo Pablo. En realidad no hubo campaña de evangelización, no fueron a repartir volantes, simplemente fueron con la verdad, la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que les estaba llevando a ese lugar. Amén. Y aquí podemos ver cómo inició esta gran historia. Como les dije en un inicio, Pablo escribe o le dicta, no sabemos, pero sabemos que esto es de la autoría de Pablo, esta carta. Tiempo después, y Pablo una vez más está en la cárcel. Pablo se la vivió en la cárcel, triste, azotado y en condiciones muy difíciles como cristiano, pero siempre se mantuvo firme ante el llamado de Cristo, el llamado del Evangelio. Y yo te invito a que tú y yo podamos seguir firmes pese a las circunstancias, al llamado que Dios nos mandó que hiciésemos, que es predicar el Evangelio. Ya entrando en contexto y habiéndome llevado como 10 minutos de la prédica, ahora sí voy a comenzar a predicar. En el capítulo 2 del 1 al 18, en donde nos enseña la humillación y exaltación de Cristo, asimismo Pablo nos enseña a ser luminares en el mundo. En estos versos habla sobre dos de sus compañeros en la fe, que es Timoteo y Epafrodito, que anteriormente ya se había hablado un poco de ellos en las predicaciones pasadas. Pablo cuenta a los filipenses sus planes a Timoteo, los planes que tiene sobre Timoteo de enviarlo a los Filipos para ponerlo como un modelo ejemplar de lo que debe de ser un siervo espiritual. Si tú te preguntas o estás tomando nota cuál es el mensaje central de estos capítulos, yo lo enfaticé o lo conceptualicé en vivir una vida de sacrificio y de servicio para Cristo. En estos versículos Pablo, y en todo el capítulo 2, Pablo está dándonos ejemplos de vivir una vida en sacrificio, de vivir una vida que no es para nosotros, en correr una carrera que no se trata de nuestras aspiraciones, de mostrarnos cómo para Él
Incluso pudo haber sido difícil el caminar con Cristo, pero continuó haciéndolo y nos explica cómo vale la pena seguir esto. Y dentro de este capítulo 2 nos da 4 ejemplos de hombres que son personas que nos exhortan a vivir una vida como la que les comento, una vida de sacrificio y de servicio. Yo no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a vivir una vida de sacrificio y de servicio. Gracias a Dios, una persona. 2. Ese es el sentido de la vida. Si tú estás preguntándote qué hago aquí, por qué nací, este es el sentido de la vida. Si tienes dudas de tu existencia, te invito a que leas esta carta de Filipenses y te va a ayudar muchísimo. Obviamente la Biblia está llena de propósito y de la información que Dios nos quiso dejar. Pero este es el eje central quizá de nuestro estilo de vida como cristianos que debemos de llevar. Es una vida de sacrificio y de servicio. Así que dile a tu vecino que cueste lo que cueste, duela lo que duela, esa es la vida que Dios nos llamó a vivir. No sé si no les está gustando lo que les estoy diciendo, pero vamos a pegarnos a la Biblia, lo que dice. El pastor nos decía que la palabra de Dios nos exhorta, nos anima, incluso a veces nos confronta, pero sabemos que la palabra es el único ungüento para nuestros corazones, nuestras almas y nuestros espíritus cansados. Y bueno, retomando un poco, Pablo recurre a estos 4 ejemplos de estas 4 personas. ¿Alguien tiene idea de cuáles sean estas 4 personas? Ya habiendo llevado la serie de Filipenses, personas ejemplares dentro de esta carta. No, bueno, obviamente el número 1 es el hombre perfecto que ha pisado esta tierra, que es Cristo Jesús. Podemos ver en el mismo capítulo 2, en el verso 5 y 11, esta palabra tan importante que más adelante la vamos a leer, como Jesucristo mismo nos da la primera lección y la más importante de todas, de cómo es vivir una vida de sacrificio para Dios. Número 2, Pablo se pone como ejemplo también. En el verso 17 y 18 también nos muestra cómo él puede decir: imiten esto bueno de mí. Y el número 3 es Timoteo. En el verso 19 y 24 Pablo empieza a decir qué tan bueno y ejemplar es Timoteo para los filipenses, y pues ahora actualmente lo podemos tomar como una referencia a nosotros. El número 4 es Epafrodito, y eso lo vamos a ver en el verso 25 al 30. La Biblia tiene un montón de enseñanzas en donde nos muestra la imitación por medio del buen ejemplo. Amén. La Biblia nos enseña cómo imitar, seguir a aquellos que son dignos de seguir. No a cualquier persona, sino a aquellos que son dignos de seguir. Es bueno imitar a aquellos que por algunas experiencias pueden a lo mejor apoyarnos en alguna circunstancia en nuestras vidas. Aquellos que sabemos que podemos ver que han llevado una vida agradable ante los ojos de Cristo. Podemos imitarlo, y es lo que Pablo nos estaba enseñando y nos enseñó en esta carta, cómo hay hombres y mujeres que son dignos de imitar. Y yo sé que aquí en el Ancla Morelia hay muchos hombres y mujeres que son dignos de imitar. Sé que no somos perfectos y somos pues pecadores, pero sé que Dios ha hecho obras en la vida de muchos de ustedes que pueden ser de bendición para otros. Sé que han pasado gente quizá por enfermedad que puede contar su testimonio y puede otros alentarlos y seguir e imitarlos. Obviamente todo esto para la gloria de Dios Padre, no nuestra. Pero es importante que no nos quedemos con nada. Amén. Y yo creo que es sumamente importante. A lo mejor hay personas que han pasado por depresiones y que por la gracia de Dios y la misericordia de Dios pudieron encontrar su personalidad, su esencia en el Evangelio. Y yo creo que esas personas pueden hablarle a jóvenes o a aquellas personas que están pasando por malos momentos porque a lo mejor no vean salida. Yo creo que es importante que no nos quedemos con nada. Yo los motivo y los
animo a que podamos ser una luz, como se hablaba en el episodio anterior de esta serie, de ser unos luminares en medio de un mundo, en donde podamos ser aquellos que traigan esperanza, aquella esperanza que se nos fue dada por gracia a nosotros, que es Cristo Jesús. Como bien les decía en los versos 12, cuando dice los luminares del mundo, y voy a citar a MacArthur, que dice que irreprensibles, que es aquellos hombres a los cuales tenemos que seguir, confiar de alguna manera, y sencillos. Irreprensibles es una palabra que describe un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica debido a pecado o maldades. Una persona sencilla también puede traducirse a inocentes y describe una vida que es pura, sin mezclas ni adulteraciones con el pecado, muy similar al metal de alta calidad que no tiene ni necesidad de alteraciones. Esto ya lo explicaba el pastor anteriormente. Debemos de ser personas sencillas de una sola cara. Debemos de cuidar lo que hacemos, debemos de cuidar lo que hablamos, y eso a todos nos cae la pedrada, ¿no? Debemos de ser prudentes. Yo creo que es la palabra adecuada. Debemos de ser prudentes de quién es a quien portamos, de quién es a quien estamos predicando. Y te invito a que podamos todos juntos, no lo digo como acusación, sino como exhortación, como hermanos, de que todos juntos podamos meditar sobre esto. De qué tan prudente estoy siendo yo como cristiano. No sé, hoy en día hay muchas personas que son de influencia en la sociedad y son de una influencia de mala manera. Podemos ver artistas que muchos jóvenes los están siguiendo y vemos que están en drogas o están en adicción. Y hay tanta gente que está siendo de influencia para esta sociedad. Yo creo que debería de haber esa misma o el doble o el triple de cantidad de personas que están siendo de una buena influencia para la sociedad. Me acuerdo que, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, fue a inicios del ministerio de Pastor John como pastor de Ancla, lanzó una serie que se llamaba Influencers. No sé si alguien se acuerda de esa serie. También tuve la oportunidad de hablar y predicar en esa serie, y en esa serie aprendimos la importancia de ser un cambio en una sociedad, ¿no? La iglesia, de ser un cambio en la iglesia, en la cultura, de ser un cambio en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y yo creo que es importante ser una influencia positiva para ellos. Tú y yo estamos llamados a ser un buen ejemplo y ser imitadores de Cristo Jesús. Más que imitar a un hombre, más que seguir a un hombre, debemos de buscar siempre agradar a Cristo Jesús. Amén. Debemos de buscar siempre la verdad que es Él. Entonces yo te invito a que puedas meditar en esto que te estoy comentando, porque en realidad nos da muchísima libertad seguir a una persona, a un ser perfecto que es Dios, que es Cristo Jesús. Podemos descansar de que es como si alguien muy seguro está manejando nuestro coche y podemos echarnos una siestita, podemos estar tranquilos de que el coche no va a chocar. Te invito a que confíes en Dios, que confíes tu vida, que confíes tus propósitos y que podamos comenzar a vivir una vida de sacrificio para Cristo Jesús. Como les dije, la primera persona digna de imitar es Cristo mismo. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, y se los voy a leer, habla de cómo Cristo Jesús es el principal y a la principal persona a la que debemos de imitar. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es Pablo diciéndole a los filipenses que ustedes también tengan este sentir que tuvo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versos son nuestro evangelio, son nuestra creencia, que Él se humilló para darnos vida, Él se sacrificó para darnos vida eterna y darnos una salvación. Y eso es otra predicación que podemos tomar para otra ocasión. Pero podemos ver cómo en el verso 7 dice desde el 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Está diciendo en otras palabras, Él siendo Dios no se aferró a la gloria, al cielo, a los miles y miles de ángeles que le dicen santo, santo, santo. No lo tomó como algo de qué agarrarse. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú de qué te estás agarrando en esta mañana? ¿Qué es el pretexto que estás usando o que estamos usando? Si el mismo Cristo dice no estimó convertirse primero, dejar la gloria del cielo, dejar la gloria de la Trinidad, no lo dudó y lo hizo. Y después dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, que en otras palabras, tomando forma de un sirviente, aquel que hace algo por otro. No literalmente quizá un venadito, pero pues es toda una analogía que se usa en la Biblia. Hecho semejante a los hombres, es decir, si no era suficiente dejar la gloria de Dios, dejar el cielo, se convirtió en un hombre. Sabemos que por el pecado de Adán la raza humana estaba rota, estaba condenada a la muerte, y Dios vino siendo en forma de hombre. Él no tuvo pecado alguno, pero se humilló a sí mismo siendo hombre. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hoy en día sigue habiendo persecución de los cristianos. Si no te vas tan lejos, y en este mismo planeta en el que vivimos, en Siria, hace menos de 3-4 meses bombardearon una iglesia. Entran y degollan a las personas que están hoy como nosotros aquí. Y hay veces que estamos tan acostumbrados a un evangelio en donde, no un evangelio, una rutina de iglesia en donde venimos, escuchamos el sermón, nos vamos a casa. Si nos va bien, a veces le decimos Dios te bendiga a nuestro vecino, y esa fue nuestra evangelización, nuestra predicación de todo un mes. Imagínate, estas personas están arriesgando el domingo, simplemente el hecho de transitar en esas zonas el domingo. Ya prende, por ejemplo, para ISIS. Yo creo que varios saben quién es ISIS. Es una organización terrorista que está en contra de los cristianos. Para ellos ya prende una alarma de que esas personas seguramente se están congregando en algún lugar. Hay mujeres y niños que son mutilados desde sus brazos, sus piernas, incluso les quitan los ojos para no leer la Biblia. Y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de no ser mezquinos, de no ser indiferentes a lo que se les está hablando, a lo que se nos está hablando. Yo creo que esto es una buena exhortación a que tú y yo dejemos la comodidad de nuestras vidas y podemos entender y comenzar a entender lo que nos está hablando Pablo en estos versos. Cristo Jesús fue el primer ejemplo de cómo tenemos que vivir una vida obediente. Y no te digo que todo va a ser persecución, sangre y dolor, no. Pero tampoco te estoy diciendo que lleves una vida de comodidad en donde simplemente estés indiferente a que miles y miles de almas se están perdiendo a diario. Y nuestra única comisión fue predicar el Evangelio. Pregúntate, ¿cómo estás siendo tú de impacto para tu generación, para tu sociedad? Y no, esta palabra no es para pastores, líderes de la iglesia, no. Esta palabra es para aquellos que nos hacemos llamar cristianos.
Podemos ver la impresionante y gloriosa manera en la que Cristo obviamente derrama su vida y nos da el ejemplo principal de una vida de sacrificio y de servicio. Así que pues yo te invito a que puedas meditar en esta parte, en este primer ejemplo que Pablo nos dejó, que es la misma vida, el mismo sacrificio de Cristo Jesús, y que podamos analizarnos qué es aquello que nos está impidiendo servir a Dios. Quizá puede que a lo mejor estés desanimado, que puede que incluso estés enojado con Dios porque pues somos humanos y a veces no entendemos obviamente la voluntad del Padre y no nos acatamos a ella y terminamos en una frustración en donde somos capaces e irreverentes de enojarnos con Dios. Pero no sé, yo te invito a que te analices y que nos podamos analizar todos qué es aquello que nos está frenando. Es como algo que traes, como los grilletes que quizá le pusieron a Pablo. Es algo que te tiene detenido, que a lo mejor no te permite hablarle a tu vecino, a tus papás, seguir insistiéndole a tu esposo, a tu esposa de venir a la iglesia. ¿Qué es aquello que te frena? ¿Qué es aquello que no te permite hoy hacerlo? Y sé que está pasando porque hay muchas sillas vacías todavía. El ejemplo número 2 es Pablo mismo, diciendo en el verso 17 y 18 del mismo capítulo. El mismo Pablo habla en esta carta invitando a los filipenses que se gozaran con la libación que él estaba haciendo de su vida. No sé cuántos sepan qué es libación. Libación era el cierre o el sello de un sacrificio en donde se derramaba aceite. Los antiguos judíos obviamente hacían sacrificios para el Padre, lo sabemos del Antiguo Testamento, y hacían la libación que era derramar aceite, el mejor aceite, para que levantara como un olor grato a Dios, de en medio de un sacrificio que pues podría ser un animal, ¿verdad? Pablo se está poniendo como ejemplo de esto mismo y le está diciendo: ustedes también, filipenses, anímense en que estoy derramando mi vida por la fe, por la predicación del evangelio. Ustedes anímense, y los motivó a que hicieran lo mismo. Hoy no les estoy diciendo anímense a morirse yéndose allá al Medio Oriente predicando el evangelio, no les estoy diciendo eso. Pero Pablo sí les estaba diciendo aquí, anímense. En el verso 17 dice: y aunque sea derramada en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe lo podemos cambiar por el sacrificio de la fe de los filipenses. O sea, les está diciendo: yo estoy derramando, estoy sacrificando mi vida, estoy gastándome mi vida porque ustedes crean en Dios. Eso es lo que les está diciendo. Y después de eso dice: me gozo y regocijo con todos ustedes. O sea, no solamente me gasto mi vida, sino que me da mucha alegría podérmela gastar en esto, en esta misión. Y después en el 18 dice: asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es impresionante la vida de Pablo y es uno de mis héroes de la fe. Creo que varios lo saben. Pero cómo ver a un hombre que en los versos anteriores, en el capítulo 1, verso 21, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos a un Pablo que estaba deprimido. Comencé leyendo y dice, cuando estaba queriendo mandar a Timoteo a Filipos, le dice: los mando para estar un poco mejor, para estar un poco menos triste. Y tú puedes decir: ¿cómo un hombre cristiano, apóstol de Cristo, estaba triste? Pues estaba en una cárcel, lo estaban azotando, prácticamente él se la vivió encarcelado. Y pese a eso, hay un aspecto muy importante que aquí cambió mi manera de entenderlo, de verlo, y es que Pablo entendió que su vida no la quería vivir para terminar una carrera y él ser el hombre más exitoso y recordado. Él no dijo: quiero tener la mejor casa y eso quiero que sea mi recordatorio de que yo fui Pablo.
quiero ganarme un Oscar, quiero ganarme un Grammy. Eso no, él entendió que por eso mismo, incluso su tristeza no importaba. Él decía, yo prefiero estar muerto, literalmente lo dijo, prefiero estar muerto y estar con mi amado Cristo Jesús, pero no, porque no se trata de mí, se trata del compromiso y del plan que Dios tenía sobre la vida de Pablo. Y en esos versos, ustedes lo saben, ya lo vieron, dice, pero me voy a quedar y voy a seguir porque les conviene a ustedes, no a mí, les conviene a los filipenses, a la iglesia, les convenía que hubiera un hombre que se pusiera en la brecha y estuviera exhortándolos y animándolos. Es un gran ejemplo de cómo Pablo habla de sí mismo, cómo dice esto de la libación, su vida derramada en este sacrificio de su vida. Él entendió en aquel entonces, y él lo dice en alguna parte, en el capítulo 3, más adelante que lo van a ver, les voy a spoilear otra prédica, pero él dice que él da por perdido todo lo que él tuvo. Dice, todo lo que yo era, él no era simplemente una persona pobre o alguien así como creen que los apóstoles eran. Pablo era, por decirlo de alguna manera, un político hoy en día. Tenía dinero, tenía posición, era romano, era estudiado, sabía lo que hacía y lo que decía. Y dice, a mí no me importa nada de lo que yo fui. Lo doy por perdido por la obra del Evangelio. No sé si tú hoy podrías decir, nada de lo que tengo, nada de lo que soy importa por obra del Evangelio. Y Pablo hizo esto. Pablo en el verso 12 y 13 le dice a los Filipos, y lo tomamos también como iglesia, les dice que se ocuparan de su salvación con temor y temblor. Y nos da la solución de todos los pretextos que quizá podamos poner para no servirle. En el verso 3 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras les dijo, preocúpense por su salvación, sí, pero de todos modos Dios es el que pone en ustedes, en su corazón, los frutos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, si tú sientes... Y no digo esto nada para condenación de nadie, solamente como exhortación. Si tú te has sentido quizá frustrado porque a lo mejor te da pena hablar del Evangelio, si a lo mejor te ha juzgado en tu familia, a mí me han juzgado, yo creo que a todos aquí le han dicho, ay, viene el cristiano. Tu familia te dice, no, tienes que creer en la religión que siempre nos inculcaron y tú te vas a ir al infierno. Si a lo mejor estás cansado, estás desanimado, estás frustrado por esa circunstancia, este verso 13 dice que porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, es decir, que Dios nos pone la capacidad de hacerlo. Simplemente necesita un sujeto dispuesto a hacerlo. No tienes que tener una gran habilidad aquí como predicador, no tienes que tener una plataforma, no tienes que tener congresos, etcétera, etcétera. Simplemente tú conoces a alguien en tu casa, en tu colonia. Simplemente quizá alguien más de tu familia no está aquí. Y no es para atarse o atarnos. Es solamente para animarnos a continuar en nuestra carrera que es Cristo Jesús. El compartir el Evangelio. Amén. Ya casi termino. Ahora sí, les prometo que este mensaje es breve. El número 2, la persona número 3, es Timoteo. No sé cuántos de aquí conozcan a Timoteo, hayan escuchado alguna vez de Timoteo. Dani conoce a Timoteo. Timoteo también es otra persona que admiro muchísimo, que quisiera ser como él, si Dios me lo permitiese. Y Timoteo lo vemos en Hechos 16, vemos que al inicio dice que Pablo se fue a encontrar con uno de sus aprendices, por decirlo de alguna manera. Timoteo era también hijo de romanos, su madre era salva, lo dice la Biblia.
Entonces Pablo interviene con su salvación, dice que lo llevó a circuncidar conforme a las costumbres anteriores, y le apoya y lo empieza a discipular. Timoteo prácticamente era como el secretario de Pablo en un inicio. Timoteo era aquel el que le llevaba la botellita de agua cuando Pablo estaba predicando. Timoteo era con el que pasó tiempos en cárcel, enfermo. Timoteo era ese que siempre estaba allí. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran ser como Timoteo. Es impresionante la vida de Timoteo, y sé que por eso el apóstol Pablo lo empieza a nombrar y lo empieza a exponer en estos versos a partir del verso 19. Tú lo puedes leer con más calma en tu casa. Y se los voy a leer, dice a partir del verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que es Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que en este espero enviarnos luego, que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Aquí comienza Pablo exponiendo quién era Timoteo. Timoteo, como bien lo dijo, fue el hijo amado de Pablo en la fe. Como les dije en un principio, no fue el coautor de la carta, de la epístola de Filipenses, pero es muy posible que él era el que le estaba tomando nota de lo que Pablo estaba diciendo. Timoteo era en pensamiento, sentimiento, espíritu con Pablo, con su amor por la iglesia. Timoteo era prácticamente el mejor hombre de Pablo, era el mejor predicador de Pablo, era el mejor pieza de Pablo, por así decirlo. Era su aprendiz, su amismo. Él mismo se refiere que fue como un hijo en la fe. Es muy importante y es muy interesante cómo ver la actitud de Timoteo ante Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a respetar y a seguir a sus líderes de esta manera. Pese lo que pese, cueste lo que cueste, Timoteo estaba allí. Y es impresionante, o sea, a veces nosotros como cristianos nos ofendemos cuando te dicen: oye, tienes que orar más, oye, tienes que llegar temprano. Imagínate, Timoteo tenía que ajustar, o simplemente su agenda estaba adecuada a la agenda de Pablo. Timoteo le estaba dando la gloria a Dios, honrando el nombre de Cristo, sirviendo a Pablo. Tú y yo estamos dándole la gloria a Dios, honrando el nombre de Cristo, sirviendo a nuestros líderes. Te motivo a que en unidad, como dice la serie, unidad y gozo en el Evangelio, te invito a que podamos honrar a los líderes que tenemos en esta casa. No te digo que ajustes tu agenda a lo que diga el pastor, pero intentemos esforzarnos un poco más, todos. Podemos aprender de Timoteo su humildad y lealtad con la que sirvió a Pablo. Él conocía tanto a Pablo que podemos darnos cuenta, como dicen los versos, que Timoteo se interesaba de igual manera en los filipenses que Pablo. Cuando tú estás mucho con una persona, empiezas a hablar como esa persona. Cuando estás tanto con esa persona, los gustos de esa persona te comienzan a gustar. Como dicen, ¿no? El que anda con lobos aullar se enseña. Es lo mismo, ¿no? Pablo y Timoteo tenían esa relación. Y otro aspecto importante que podemos ver aquí, que es que Pablo empieza diciéndoles a los filipenses que yo les voy a enviar a Timoteo, les voy a enviar a mi mejor hombre, a mi mejor predicador,
Timoteo en la historia de la iglesia primitiva, como es esta de Filipos, estaba fungiendo una tarea apostólica, aunque él no fuera un apóstol de Cristo. La tarea apostólica era ir, ayudar, equipar a la iglesia, y Timoteo viajaba por el mar, por tierra, días y días, conforme a lo que Pablo le decía. Imagínate la vida de Timoteo. Y aquí podemos ver cómo Pablo lo comienza exaltando, respetando su ministerio, y podemos ver un líder que respeta y honra a su siervo. Yo te invito en esta mañana que seguramente tú estás quizá bajo algún liderazgo o en un liderazgo. Y no hablo de un tema eclesiástico. Tú tienes hijos, hijas, papá, mamá. Podemos ver cómo Pablo respeta el gran valor que tenía Timoteo como su siervo. Te invito, si tú estás en esa condición, que puedas respetar, si tú eres el patrón de alguien más, que puedas honrar el esfuerzo de las personas, que puedas animarlos. Y así como lo está haciendo Pablo, está prácticamente presumiéndoles a su hijo amado. De la misma manera, poder animar a otros conforme al ejemplo que estaba dando Timoteo. Ese es uno de los escenarios que se puede ver aquí. El número 2 es, podemos ver un servidor que está dispuesto a ser la sombra en su momento de Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes estén dispuestos a estar detrás de escenario, detrás de las reflectores. A todos nos gusta el lugar famoso, el lugar donde todo dice, sí, él se lleva la gloria, él se lleva el crédito, él es todo. Pero ¿a cuántos quieren ser los que van y les llevan la botellita de agua a aquel que está llevándose el crédito? A veces es difícil. A veces es difícil tener este grado de humildad. Timoteo no le importó, de igual manera como lo aprendió de su maestro Pablo, derramar su vida ante el servicio. Se dice que Timoteo era como un segundo violín en una orquesta, si hay alguien que conoce de música. El segundo violín es prácticamente el que lleva todo, pero el primer violín es el que saluda al director, el que se para cuando todos les están aplaudiendo y le dicen gracias, gracias. El otro se queda atrás, obviamente. Timoteo era ese, el segundo violín de la orquesta. Es muy interesante, ¿no?, este aspecto. Y bueno, por último, les dije que hoy iba a ser un poco breve. Les digo esto porque siempre me extiendo un poquito más de lo normal. El último ejemplo que nos da Pablo en estos versos es Epafrodito. Y vamos a leer un poquito de la historia, lo que nos muestra la Biblia de quién era Epafrodito. En el verso 25 mismo del capítulo 2 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído de que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Era lo que les decía anteriormente. Pablo ya estaba acongojado, y aquí dice que no solamente se apiadó de Epafrodito, sino también de él, para no tener una tristeza sobre tristeza. Y el verso 18 dice: así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Podemos quizá como un sinónimo, como estima, admiración, como alguien a quien seguir, como una influencia positiva, a los que son como él, refiriéndose a Epafrodito, porque la obra de Cristo estuvo
porque por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Se acuerdan por qué Epafrodito estuvo con Pablo? ¿No? Epafrodito era un nativo de Filipos, era de ahí mismo, de la iglesia. Era como si preparáramos a Damaris y la mandáramos a otro lugar, porque es nuestro mejor elemento, y le decimos: oye Damaris, tú tienes que llevarle a Pablo, en este caso, esta ofrenda que hemos juntado era dinero. Y era el hombre de confianza, ¿sabes? Era aquel que en la iglesia se cree, y han dicho algunos que probablemente tenía un papel pastoral dentro de esta iglesia, y lo mandó con Pablo para llevarle esta ofrenda. Y aquí está diciendo que se los va a devolver después de darle esa ofrenda. Entonces podemos darnos cuenta más o menos de quién era Epafrodito. Entonces ahorita ya sabemos por qué estaba con Pablo, y Pablo les está diciendo en esta carta a los filipenses: se los voy a regresar. Este hombre no era simplemente, Epafrodito no era solamente un mensajero que llevaba el dinero para que Pablo pudiera seguir viviendo, subsistiendo con su plan. No era solamente por eso. Se cree que probablemente tenía una relación amistosa cercana con Pablo, porque en los versos dice que él fue de bendición y fue de exhortación y ánimo para Pablo. Muchas veces como cristianos necesitamos un amigo, ¿no? Necesitamos a alguien que sea capaz de decirnos nuestras cosas, de animarnos, de alentarnos. Y este era el papel que estaba jugando Epafrodito. Por eso lo mandaron también a él, porque sabían que Pablo estaba en unas circunstancias difíciles. En otras palabras, sabían que Pablo estaba desanimado, que estaba pasando por circunstancias complicadas, que lo habían azotado, todo. Ellos lo sabían y dijeron: ¿saben qué? Voy a mandar a alguien que le dé un ánimo. No solamente les vamos a mandar una ofrenda, sino que le vamos a mandar a alguien que tenga la capacidad de hablarle, de animarlo, de esforzarlo. Y ese era Epafrodito. Aquí está diciendo que va a mandar primero a Timoteo, pero no lo está mandando primero a Timoteo, primero va a mandar a Epafrodito. Está preparando Pablo. Se dice que posteriormente que salió a la cárcel, se cree que Pablo fue a visitar a Filipos. Pero como obviamente él estaba en arresto domiciliario técnicamente, no podía ir, y Timoteo le estaba ayudando y le estaba asistiendo en ese momento. Por eso dijo: bueno, les voy a mandar otro gran hombre, otra persona que es ejemplar, y esa es Epafrodito. Él dice, y aquí podemos darnos cuenta que dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. ¿Te das cuenta cómo cambia el término? No le dice: él es mi sirviente, él es mi mensajero, él es el repartidor de DHL. O sea, él dice: él es mi hermano, mi colaborador. Dice, él se refiere con sumo respeto y admiración, de la igual manera que como Timoteo. Dice que lo está enviando a su hermano, dice compañero de la milicia, porque sabemos, y Pablo usaba muchos estos términos, obviamente era romano, y saben, los romanos eran soldados, y usa muchos estos términos de milicia, y dice mi compañero de milicia, porque sabemos que nuestra guerra es contra ¿qué? No escucho. Si no sabemos contra quién es nuestra guerra, no tiene sentido de nada de lo que hacemos. Sí, nuestra guerra es contra principados. Amén. Entonces Pablo dice esto mismo. Dice: y es mi compañero de milicia. Tú y yo, si lo ponemos en un ejemplo así, tú y yo somos soldados que estamos peleando en nombre de Cristo Jesús, alcanzando las almas de Cristo, para Cristo. Y dice vuestro mensajero, es decir, que obviamente era su mensajero y ministrador de mis necesidades. Lo que les comentaba, él le ayudó a Pablo con una ofrenda que le habían preparado. Y está diciendo que Epafrodito se enfermó y estaba muy angustiado porque los filipenses habían enterado que se había enfermado.
y estaban angustiados, y él se angustió porque sabían que se había enfermado. O sea, todos estaban preocupados los unos por los otros. Y aquí podemos ver otro aspecto importante que está ahí escrito: la unidad. Nosotros tenemos que tener ese tipo de unidad, preocuparnos los unos por los otros. Si alguien está enfermo, si alguien está pasando necesidades, eso es lo que nos está enseñando esta carta de Filipenses. Y dice, pues de verdad, después Pablo afirma, dice, pues de verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Hay otro aspecto importante aquí, y es que cuando tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, Dios tiene misericordia de ti. Cuidado. Se cree que Epafrodito probablemente tenía una enfermedad grave, y que quizá en el trayecto de Filipos a donde estaba Pablo, pues ya había adquirido o estaba desarrollando algo grave. Muchas personas pueden creer que pudo haber sido un cáncer, etcétera, etcétera, pero se refiere a la Biblia que era algo grave, no una gripita o algo así, era algo grave. Y dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de él. Y prácticamente voy a cerrar con esta parte. Dios tiene misericordia de nosotros cuando nosotros alineamos nuestra vida y decidimos vivir nuestra vida para los propósitos saliendo del domingo. Tenemos que estar constantemente nutridos de la palabra de Dios. Tenemos que estar constantemente en una relación con Él. Y es importante entender, aceptar el llamado. Y hay una parte aquí que quiero cerrar con esto. Y por mucho tiempo en las iglesias se refería a que vivir para Cristo, servir a Cristo, era meterte a un instituto bíblico, hacerte pastor, o estar en alabanza, o estar aquí, o estar siendo un líder, ¿no? Y eso ha traído tanta esclavitud a los jóvenes, adolescentes y hoy adultos, porque creían que estar agradando a Dios era eso, estar aquí parados. Pero déjame decirte una cosa. Pablo estaba derramando su vida porque eso era lo que él tenía que hacer, compartir el evangelio de tiempo completo. Pero sabes, tú y yo tenemos un don particular. Te dije en un principio, te motivo a que imites a los hombres de Cristo. Pero obviamente si tú no puedes cantar aquí arriba, porque a lo mejor no puedes, no te frustres, tú tienes tu propio don y tu propio talento. Si tú quieres, o tu aspiración más grande es ser el gran predicador, te invito a que te levantes temprano y te pongas de rodillas y aprendamos a ser solamente un reflejo de Cristo, porque nada de nosotros tiene que brillar. Así que si tú dices, oye Alex, ok, está bien tu mensaje, está bien lo que estás diciendo, pero ¿cómo yo puedo vivir una vida de sacrificio y dedicación a Cristo y al Evangelio? Pues justamente ahí, ¿no? En el don y el talento, en lo que tú haces. Si tú eres doctor, si tú eres maestro, si tú eres ama de casa, si tú eres mamá, papá, si tú trabajas, en donde quiera que estés trabajando, allí es donde tú tienes que vivir una vida de sacrificio. No esperes una plataforma, porque pues las personas que ocupan de Cristo, sí, nosotros ocupamos, pero las que se están perdiendo no están aquí. Las que se están perdiendo están en nuestros trabajos, están en nuestras familias. Es por eso que comenzaba diciendo que es importante, y eso es algo que, como siempre, cuando preparamos un mensaje, nos predicamos o nos hablamos a nosotros mismos para poderles hablar. Y si yo tengo un coscorrón aquí, es porque ya tuve la pedrada primero, ¿no? Es importante que podamos entender esta parte, que nuestras vidas son para derramarlas, como dice Pablo, en un sacrificio para la gloria de Cristo. Y te motivo y te incito a que no esperes una oportunidad, a que todo esté bien, ¿sabes? Mi situación, la situación del pastor, de Alberto, de los que a veces estamos aquí, no creas que nuestras vidas están organizadas y que tenemos todo brillante, que todo está súper bonito en nuestras casas. No es así, somos hombres y mujeres normales. Y si yo o el pastor
cualquiera que tenga esta comisión se espera que la vida esté ordenada y bien, jamás tendríamos predicadores. Así que no te esperes a que todo vaya súper bien, probablemente no vaya bien. Podemos ver a Pablo, su vida no estaba, ante los ojos del éxito humano, no estaba bien. Podríamos decir que Pablo estaba fracasado porque estaba en la cárcel. Su propio pueblo, los romanos, a los cuales él recaudaba impuestos y se los daba, lo metieron a la cárcel tantas veces. Podemos verlo como un hombre quizá fracasado, no sé, como lo ve el mundo actual o la sociedad en la que vivimos. Pero en realidad esa no es nuestra condición, porque nosotros no somos de este mundo. Probablemente pueda que hoy estemos aquí parados con corazones rotos, con angustias en nuestro interior, con ansiedades, tristezas, depresiones, no lo sé, enfermedades. Pero no esperes a que todo esté ordenado. Se van a pasar los días y nunca habremos hecho la gran comisión que nos dejó Cristo. Así que pues te invito a que te pongas de pie. Vamos a terminar este tiempo. Voy a orar por ustedes, animarlos a que puedan, así como Pablo nos estaba enseñando cómo Timoteo estaba sujeto a Pablo y estaba respetando el liderazgo de Pablo. Te invito a que podamos también nosotros sujetarnos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros esposos, a nuestras esposas. En la obediencia hay bendición, y lo enseña la Biblia, no yo. Y aunque a veces no nos guste lo que esté pasando, sé obediente y paciente con Dios. Si ahorita puede que estés en un desierto, por llamarlo de alguna manera, sé paciente con Dios. No esperemos solamente las bendiciones de parte de Dios, sino las correcciones. No esperemos solamente recibir mensajes que nos alienten momentáneamente. Y te animo a que puedas analizar de qué manera estamos impactando a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Así que, pues nada, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Voy a orar por cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios que siga obrando, que Él sea el que nos fortalezca, el que nos dé esa pasión, ese anhelo, como dice su palabra. Él es el que pone en nuestras vidas el querer como el hacer por su buena voluntad.